muchas gracias por la invitación tan cordial y repetida a Educación 2050, todo su equipo, especialmente a Agustina, a Manuel y la herencia que dejó, y a todos ustedes que están tomándose su tiempo y pensando la educación del presente y del futuro. Muchas gracias obviamente a los ministros presentes, a la ministra de Salta, al ministro de Mendoza y obviamente al ministro de la Nación. Vamos a hacer un pequeño viaje por el tiempo y una serie de reflexiones acerca de cómo pensar el sistema educativo del futuro. Todo empezó acá, en estas primeras aulas, siglo XVII, guerras religiosas, cuando se inventaron lo que hoy conocemos como ejercicios escritos, notas, calificaciones, exámenes. Fue en medio de guerras religiosas, fue cuando había que conquistar las mentes. De ahí surgió la primera elaboración de un sistema educativo religioso que fue cobrando una cierta forma, y lo voy a decir muy brevemente porque no es una clase, no va a ser una lección de historia de la educación, pero quiero que retengan como 3 temporalidades que podemos decir, bueno, estas son algunas de las características más distintivas de aquel sistema educativo que nació en el siglo XVII y se conformó de una manera estatal en el siglo XIX, que heredamos en el siglo XX. Un sistema educativo que tenía como, bueno, no se ve la parte de arriba, pero dice pedagogías homogéneas, un modelo de enseñanza homogéneo para todos, un modelo centrado en exámenes, normas, órdenes, rituales, con la base de la certificación estatal y con lo que está en rojo es una serie de conductores. Los conductores son básicamente aquello que hace que el alumno estudie, hace que el alumno aprenda. Y ahí pusimos como ejes de esos conductores tradicionales el temor, la obligación y la expulsión, el temor a salir del sistema, a quedar afuera del sistema educativo. Este sistema producía, y eso es lo que está en el centro del círculo, básicamente repetición, dominación cultural. Era un sistema preparado para crear cierta finalidad repetitiva, la repetición de una sociedad a través de la ciudadanía, la defensa de la nación, o la repetición de una religión a través de la mayor cantidad de adeptos a esas creencias. Es un sistema diseñado para repetir, para la obligación y en base al temor. Ese sistema dejó muy estrictas reglas y cadenas de producción del aprendizaje que en los últimos 30, 40 años vieron algunas modificaciones fundamentales en algunos de sus ejes, especialmente en los conductores del aprendizaje. Fueron siendo reemplazados el temor y la obligación por la idea de derechos, por la idea de que los alumnos tienen derecho a estar en la escuela y que no solamente tienen la obligación de estar allí, como cumpliendo con un mandato de alguien superior, del Estado o de la nación. Transformar los conductores significó resquebrajar un cierto orden, pero sin cambiar ese orden. Los otros aspectos fundamentales de ese sistema educativo, la enseñanza homogénea para todos relativamente similar, la organización en base a exámenes, rituales, el ciclo escolar, el programa curricular, la organización de aula, métodos muy parecidos y repetitivos, la memorización, el estudio para el examen, una serie de fuerzas de producción de la educación que no cambiaron pese a que había cambiado un aspecto muy importante que eran los conductores del aprendizaje, o intentaban cambiarse los conductores del aprendizaje. Esto provocó, de alguna manera, y es obviamente una simplificación, es un relato, un gran signo de interrogación acerca de qué es lo que produce ese sistema. Ese signo de preguntas es lo que produce el sistema, no lo sabemos bien. Estamos en la etapa de la confusión, en la etapa de transición de un viejo orden a un orden que no nació y por lo tanto vivimos dentro de una confusión. Confundimos realmente qué produce la escuela. Produce a qué sujetos que repiten lo que otros sabían antes y tienen que prolongarlo en el tiempo. Produce sujetos que crean cosas nuevas, produce una mezcla de ambos. No lo sabemos, y parte del dilema que enfrentan las escuelas y los sistemas educativos es definir con mayor claridad cuáles son sus fines y sus prioridades. Y el
tercer escenario que quiero presentar es una propuesta. Es una propuesta que obviamente ustedes podrían llenar de otra manera los casilleros, pero para que se entienda hacia dónde muchos, y esto no es mi opinión, es la opinión de muchos y es un movimiento que cobra distintas fuerzas en todo el mundo, creemos que debe ir un sistema educativo y desde su propia organización ya no debe ser un mandato centrado en cadenas de producción, sino en módulos que se apoyan y se fortalecen mutuamente. Esos módulos creo que tienen que estar centrados en la idea central de capacidades, en construir capacidades en las personas. François Dubet decía en un libro muy lindo sobre cuál es la escuela justa, decía, una escuela tendría que lograr al final de la escuela secundaria que los jóvenes que salen de ella se sientan capaces de actuar, que sean capaces de actuar. Sentirse capaces de actuar quiere decir tener una fuerza interior, tener una capacidad de defender lo que uno va a hacer en la vida y también saber qué hacer en la vida, tener herramientas para hacer cosas en la vida. Eso tiene que ver también con la creación de capacidades de perseverancia, de esfuerzo, bienes muy escasos en estos tiempos, con crear modelos de enseñanza basados en la personalización, en el aprendizaje colaborativo. No podemos seguir pensando que vamos a enseñar de la misma manera a todos. Necesitamos nuevas pedagogías, nuevos usos de la tecnología para favorecer la personalización y nuevas formas de colaborar, incluso pensando globalmente como ciudadanos globales. También necesitamos recuperar los esfuerzos de la transmisión de la memoria, no pensar que como todo es demasiado acelerado, solo hay que mirar hacia adelante. Estos son algunos de los desafíos. Podríamos poner muchos otros, organizarlos de otra manera, pero quería dejar una visión y entonces hacerme la pregunta de cómo se va en ese camino. Vimos ahí 3 modelos muy sintéticamente de sistemas educativos, de organizaciones de sistemas educativos, de principios fundantes de un sistema educativo. La gran pregunta es cómo se hace para lograr al mismo tiempo, porque no hay tiempo para hacerlo en 2 etapas, mejorar y cambiar un sistema educativo. No podemos pensar en primero vamos a mejorar los puntajes de PISA exactamente igual que como enseñábamos antes, pero de forma más eficiente. Y después, una vez que logramos eso, una vez que logramos quizás en 10, 15 años consolidar un sistema que funcione bien, vamos a cambiarlo. No tenemos ese tiempo, no tenemos y ni siquiera creo que sería el camino de mejorar la educación. En este momento necesitamos repensar la pedagogía, repensar la organización de la enseñanza para poder lograr mejores aprendizajes. Este quizás es el mapa central, lo voy a mencionar muy brevemente. Y lo que dice es, para lograr cambiar y mejorar un sistema educativo al mismo tiempo, creo que hay 3 grandes ejes. Estos 3 grandes ejes surgen de mucho trabajo de investigación comparada y son, en primer lugar, el eje de la justicia, llamémosle la base mínima que requieren las escuelas, las condiciones de aprendizaje, que no están garantizadas. Tenemos escuelas en extrema vulnerabilidad, de distintos tipos de servicios y recursos básicos, y ni que hablar de la vulnerabilidad que traen sus alumnos, con lo cual esto no está garantizado, esto requiere inversión de recursos, requiere redistribución, requiere un rol muy activo del Estado para llegar efectivamente a los que menos tienen, para redistribuir activa y sistemáticamente los recursos. Pero ese es el primer pilar. El segundo es el círculo de la docencia. El círculo de la docencia es un trabajo integral que piensa cómo generar yo me hago siempre la pregunta, ¿quiénes quieren ser docentes a los 15 años de edad? Esa respuesta está en el corazón del sistema educativo del futuro. Lamentablemente hoy quienes piensan en la docencia son aquellos que en general están por debajo de la media de las notas de la escuela secundaria. Y para cambiar esa disposición a una tan temprana edad, es necesario crear distintos ejes de una política docente que incluyen mejorar la formación docente continua, obviamente, hacer una carrera profesional que sea desafiante, que tenga hitos profesionales que atraigan, porque no es siempre lo mismo, no es una carrera repetitiva que tiene solamente un eslabón en la dirección o en la gestión directiva. Obviamente mejorar el salario docente y tener un conjunto de disposiciones que funcionan al mismo tiempo. No podemos pensar en mejorar la formación sin mejores salarios. No iría nadie a la formación docente.
Y no serviría solamente tener mejores salarios si no tenemos mejor formación, no seleccionaríamos a los mejores. Entonces es un conjunto de políticas, lleva mucho tiempo, es extremadamente difícil lograrlo, especialmente en un país federal como el nuestro, pero sin abordar este tema de forma integral y durante muchos años es imposible pensar en cualquier transformación educativa sistémica. El tercer componente, y lo digo muy rápidamente, es lo que podríamos llamar los contenidos educativos, pero es mucho más que eso, es el eje curricular, pedagógico e incluye todas las dimensiones digitales. Es el eje más oculto de la política educativa y sin embargo quizás el más importante. Es el que articula la política de contenidos curriculares o de cuál es la visión de lo que deben aprender los alumnos con las bajadas curriculares propiamente dichas, los materiales curriculares, los libros de texto, los materiales de apoyo, las evaluaciones de la calidad, la formación docente continua, los sistemas cada vez más avanzados que tenemos cerca de nuestras manos, digitales, nuevas formas de aprender a través de la tecnología y cómo hacerlo de una manera convergente, cómo usar estas fuerzas que generalmente están tanto a nivel nacional como dentro de las provincias dispersas o apagadas o que no dialogan entre sí, cómo hacerlas funcionar bajo objetivos comunes. Y esta es una fuerza oculta que tienen los sistemas educativos para producir a gran escala aprendizajes y nuevos diálogos pedagógicos. Ahora, dicho todo esto, me quiero concentrar los últimos 5 minutos en una dimensión que a veces es poco explorada, porque si solamente pensamos en estas 3 grandes columnas de cómo cambiar un sistema educativo, podemos rápidamente sentirnos muy disminuidos en la relación de fuerzas y sentir que esto es imposible. Yo no voy a decir que es imposible porque no creo que lo sea, pero sí creo que es extremadamente difícil de lograr y que necesitamos otras hipótesis y otros tipos de intervención paralelas, ojalá mientras esto avanza a la mejor velocidad posible, pero paralelas para no pensar que es o todo o nada. Y el todo o nada nos deja a veces con mucha impotencia en el terreno de las políticas. Y por eso quiero pensar especialmente en cómo se pueden crear, mientras se logran estos objetivos más ambiciosos, pequeños o grandes ecosistemas de innovación educativa. Y esto es algo que hemos venido estudiando en los últimos años en CIPEC, no solamente pensar cómo cambiar un sistema educativo de un país o de un nivel subnacional de gobierno, sino también cómo lograr redes articuladas de escuelas o de actores que logran transformaciones que se retroalimentan entre sí. Les cuento solamente 3 casos muy breves para que vean de qué estamos hablando, y esto va a salir en pocos días una publicación. Este es el sistema de los gimnasios cariocas, son escuelas de tiempo integral, como las llaman en Brasil, escuelas de jornada completa en los barrios más vulnerables de Río de Janeiro, en los lugares más difíciles, en las favelas. Son escuelas que transformaron completamente la noción de trabajo con la comunidad. Son escuelas que tienen mucha tecnología, que están centradas en una gran plataforma digital, pero al mismo tiempo trabajan el tiempo de otra manera, conciben el tiempo de otra manera. Lo conciben básicamente con la idea de proyecto de vida. Lo dejo como un titular, es muy largo cada uno de los ejemplos, pero es un sistema que empieza a acumular conocimiento porque produce innovación, porque produce altas expectativas, lo que pueden hacer las propias escuelas, y eso genera un diálogo transformador dentro de ese subsistema. Son 200 escuelas. Este es otro ejemplo, lo citamos mucho últimamente, los que lo hemos conocido. Es el ejemplo de las redes de tutoría en México, un sistema alternativo de organización pedagógica de la educación rural que empezó a emplearse ahora ya a sectores urbanos. Tiene ya más de 2 millones de alumnos y es básicamente un cambio de modelo pedagógico donde los alumnos aprenden haciéndose preguntas, haciendo reflexión, metacognición, se hacen preguntas acerca de cómo aprenden en base a intereses, a temas que les llaman y no al mismo orden, todos al mismo tiempo, eligen el tema y aprenden enseñando. Eso lo llaman tutoreando a otros. Tutorean lo que aprendieron a otros y de esa manera siguen aprendiendo y comunican también la pasión por aprender y por enseñar a otros. Es un sistema muy interesante de cómo uno podría cambiar el interior mismo de lo que uno conoce como sistema tradicional de enseñanza. Y el tercer ejemplo es un ejemplo mucho más pequeño, pero ilustrativo, y lo hemos contado hace pocos días en un evento que hicimos de innovación,
que es solamente para ver cómo se puede llegar a tener mucho impacto aún con muy pocos recursos, y es el caso del profesor Daniel Córdoba en Salta. Algunos quizás lo conocen. Daniel Córdoba, el profe Córdoba, como lo conocen, es un profesor de física que empezó enseñando los sábados a alumnos de secundaria, a formarlos para las Olimpiadas de Física, después empezó a formarlos para el ingreso al Balseiro, y empezaron a juntarse inquietudes, y lo que él hace es cambiar el modelo de enseñanza tradicional, y lo que genera es una enseñanza apasionante de la física, se hace preguntas, produce el contagio por el conocimiento, abre desafíos, pone la física en la vida real, como todos pensamos que debería ser la enseñanza. Tal ha sido el impacto que hoy su salón, los sábados, en la Universidad de Salta está lleno, tiene más de 300 alumnos que van voluntariamente a aprender. Él dice, empezamos a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche los tengo que echar, les tengo que decir, váyanse, no tienen nada que hacer, ¿qué hacen acá? ¿No? Es decir, están apasionados por la física. Tal es así que Salta es la provincia que tiene más cantidad de ingresantes al Balseiro, que es la institución más importante de formación en física de la Argentina universitaria, de todo el país. Es decir, una provincia pobre y con poca población tiene más ingresantes, tiene el 20% de los ingresantes del Balseiro. Por un profesor apasionado que contagió la física y está llenando de salteños la física del mundo. Con lo cual es un ejemplo de cómo también se pueden crear ecosistemas en distintos contextos, y los ecosistemas son productores. Ahí ya tiene él sus ayudantes, los tutores que forman a los chicos más jóvenes, los que ya se fueron y volvieron. Es un ecosistema porque sigue vivo, no termina en una persona. Y como ellos, hay muchos, están dispersos, y una de las cosas que creo que es un rol central de la política educativa y que no es tan inalcanzable como las otras políticas que son tan importantes y que vimos antes, es crear estos ecosistemas, juntar voluntades, encontrar espacios en los cuales valga la pena juntarse con otros, salir de una cierta corriente en la cual si uno hace algo distinto tiene que ocultarlo para que los otros no piensen que está echando por tierra lo que los otros no están haciendo. Esto implica formar supervisores, formar equipos técnicos en las provincias, crear eventos, crear una plataforma, motivar a los demás, aprender de las propias escuelas de forma sistémica, aprender a hacerlo de forma sistémica, crear sistemas de innovación dentro de las provincias. Este es un poco el contagio que espero sea posible mientras viajamos en dirección a sistemas educativos que requieren grandes políticas, grandes decisiones, muchos recursos, y que no va a ser fácil cambiar. Y para ir en esa dirección, quiero también hacer una invitación final, la última invitación, al futuro. Hace poco tiempo lanzamos en CIPEC un laboratorio de innovación y justicia educativa, y tenemos un curso, acá está Melina, que coordina conmigo el curso de innovadores educativos, y en el curso empezamos de alguna manera, invitar a un viaje a mucha gente de distintos orígenes, y queremos invitarlos también a ustedes. Es un viaje en esta dirección. Acá tenemos un eje, con esto cierro, un eje que es el eje de la tradición abajo y de la innovación entendida como potenciar aprendizajes que tengan sentido para los alumnos y que ellos quieran vivir dentro de esos aprendizajes, cómo hacer para contagiarlos. Y en el otro eje, el eje horizontal, está cómo el sistema educativo puede ampliar o reproducir desigualdades o cómo puede producir justicia social. En la zona improbable está la idea de que un sistema ritualista y repetitivo puede producir justicia. Es improbable, quizás sea imposible. Ahí abajo está acostado nuestro sistema educativo tradicional. Está acostado bien a lo largo porque en ciertos sentidos produce justicia. Es indudable que ir a la escuela es mucho mejor que no ir, pero sabemos por 50 años de sociología de la educación que produce y reproduce más desigualdades y amplía y muchas veces legitima desigualdades sociales. Con lo cual está ahí acostado abajo porque produce poca innovación, produce poca pasión por el aprendizaje y tiende a reproducir desigualdades. Y tenemos una nueva estrella de miles de colores que brilla exponencialmente. Es lo que podríamos llamar el mercado de educación y tecnología. Y que brilla con más fuerza para aquellos que tienen más recursos. A veces son solo luces de colores, a veces realmente produce innovación con sentido.
a veces realmente cambia las vidas de aquellos que son tocados por esas innovaciones. Pero, por definición, un mercado privado va a tender a favorecer a aquellos que tienen recursos para pagar la compra de esas innovaciones o de esos aprendizajes apasionantes. Los invitamos a un viaje que es ir del sistema educativo tradicional y de ese mercado hacia esa zona por descubrir, esa zona de desafíos, la zona de la innovación para la justicia educativa. Muchas gracias.